En ese momento recuerdo que el Willy un día me dijo, no, me quiero regresar. De hecho, yo cuando Willy iba a comprar los pasajes, yo voy con Willy a comprar pasajes. Eso es verdad. No me Yo acordaba de fui eso. con William a comprar pasajes. Y cuando William va a comprar, yo no me voy. Yo no regreso. Yo no regreso porque, ¿qué pasa? Willy tenía su emprendimiento, su cosa, pero yo tenía mi trabajo. Entonces, si bien tenía las puertas de la empresa abiertas y todo, ya yo había decidido salir. Y como que no sentía que regresar era la mejor opción. Yo siempre visualicé que podía vivir fuera de Cuba y bueno, nada, fue una decisión de momento. Dije, no, no, yo no me voy. Y bueno, ahí cuando Willy compra el pasaje, tenemos que irnos de la pensión. Willy se va a vivir con el Dimi y yo voy para casa de mi hermana. Yo hablé con mi hermana y bueno, voy a vivir con ellos para allá. Y bueno, a partir de ahí lo que todos sabemos. Willy al final se termina yendo 8 meses, Willy, o 9, ¿no? 8 meses después. 8 meses después se termina yendo porque toda la frontera cierra, porque todo. Y yo recuerdo cuando me voy para casa de mi hermana, no recuerdo exactamente cuánto dinero tenía, pero casi no tenía nada. Y a partir de ahí tuve que empezar a buscar trabajo. Claro, fueron contextos diferentes. Como tú bien dices, Ira, tú tenías bien claro que tú para Cuba no querías regresar, porque tú habías quemado todas las naves. Tú decías, estoy aquí en Uruguay y tengo que hacer algo. También me imagino desde el punto de vista tuyo, tú eres informático y tú estabas consciente que tú aquí como informático ibas a poder conseguir un buen trabajo. Habías venido a emprender, pero también sabías que como informático ibas a poder conseguir algo. William, en ese caso, no tenía la misma oportunidad, o bueno, sí la tenía porque era ingeniero civil, es ingeniero civil, pero sabía que en Cuba tenía sus negocios y que podía virar y prepararse Claro, para... claro, claro, ¿Cuál claro. es el tema? Para darle mi opinión ahí con respecto a eso. Yo recuerdo bien que eso lo conversamos nosotros en la mención cuando él Israel. Israel no me voy. Y a los dos nos quedaba poco dinero ya. Porque lo bueno que teníamos es que todos los gastos los hacíamos juntos. Entonces vinimos prácticamente con la misma cantidad de dinero aproximada. Entonces nos iba quedando más o menos lo mismo. Y en ese momento Israel estaba como que se iba conmigo. Tenía un poquito de indecisión, pero fue conmigo, como dice él, a sacar el pasaje. A última hora ya él decidió quedarse. Pero también hay una cosa. ¿Por qué decidí irme yo? En el caso mío decidí irme porque, primero, los tenía usted allá, Israel también tenía su familia allá, que era, estamos igual ahí. Lo que la diferencia es que yo tenía mis negocios funcionando allá y yo me fui, pero para regresar, yo no me fui, yo me fui para esperar a que la pandemia bajara. Y yo sabía que yo, como que con los ahorros que iba teniendo en Cuba y eso, yo podía lograr volver a sacar un pasaje, volver a recuperar algo de dinero. No es lo mismo Israel, que estaba en una empresa trabajando, que él había hecho sus buenos ahorros, entonces tener que empezar de cero, a lo mejor le iba a costar un poquito más de trabajo que a mí que estaba aprendiendo. Y eso es lógico, ¿entiendes? Y yo me fui con el objetivo, con un permiso de reingreso de un año. Me fui con el objetivo de regresar. No es que yo me iba para siempre. Yo lo que dije, voy a esperar esta etapa. También a los informáticos acá en Uruguay, gracias a Dios, como que las oportunidades de trabajo, cuando sabes lo que haces, se encuentra más fácil. Yo soy ingeniero civil, pero yo llevaba muchos años sin estar trabajando en ingeniería civil. En el caso de Israel, Israel sí estuvo desde que se graduó en la misma empresa que fue donde nos conocimos, ahí no tanto, pero después él estuvo trabajando en lo suyo y aprendiendo y mejorándose como profesional. Yo como profesional fui decayendo. Entonces, a la hora que yo buscar un trabajo de ingeniero civil, me iba a costar mucho más trabajo, porque tenía que tomar unos meses de preparación, y estamos hablando de meses de preparación sin dinero. ¿Entiendes? A lo mejor Israel cuando conseguía el primer trabajo podía demostrar mucho más que yo en el caso de ingeniero. Me iba a tocar trabajar en lo que pareciera. En un almacén, haciendo delivery, lo que sea, que estaba dispuesto a hacerlo, si había que hacerlo. Pero como todavía me quedaba dinero para regresar a Cuba, por eso decidí regresar. ¿Entiendes? Más o menos por ahí es donde, porque yo sabía que en algún momento iba a volver, lo que no sabía que se iba a demorar tanto. Y mira, estamos aquí. Bueno, Isra, ya quedamos en que William se había regresado a Cuba
Y tú empezaste a buscar oportunidad como informático aquí. Dime qué tal fue esa experiencia. Bueno, la realidad es que fue una experiencia enriquecedora y fue el primer challenge que tuve, el primer reto. O sea, así después que nos separamos porque no es fácil introducirse en un mercado laboral extranjero. O sea, en el caso de Cuba estamos acostumbrados, muchas veces pasa, que las plazas que hay es por el socioamiguismo, es mucho amiguismo, entonces te recomiendan. Acá, de cierta manera, cuando uno viene, una plaza, hay postulado 15, 20 personas. Y la realidad es que seleccionan al mejor, no al que mejor se lleve con nadie en la empresa. Claro. Seleccionan a la persona que más esté preparada. Yo recuerdo que la primera plaza que yo conseguí fue de junior, fue una plaza de junior, después de tener un montón de experiencia, pero no me preocupaba, yo quería empezar a trabajar porque aparte tenía cuentas Lógico. que solventar, ¿no? Y fue de junior y recuerdo que hice una prueba como de 4 horas. Wow. Recuerdo que fue un montón de cosas que me preguntaron, un montón de cosas. Pruebas técnicas y después fui al loquero, como yo le digo, ¿no? Que son pruebas con el psicólogo. Hazme estos dibujos, hazme estas cosas. Pero bueno, ahí fue como pude obtener ese primer trabajo de esa manera, ¿no? Ya te digo, insertarse en un mercado laboral diferente al de Cuba para todo el que sale es complicado. Ajustar el currículo, hacer entrevistas, prepararse para las entrevistas. No es ir a la entrevista. Lo primero que me chocó fue la primera entrevista que fui, me rebotaron, tú, al momento. Pero uno va agarrando feedback, que es lo importante. Claro. Si no te lo dicen, tienes que llamar, preguntarle qué pasó, por qué no fui seleccionado, porque es normal que uno quede fuera en el proceso. Forma parte, valga la redundancia, del proceso. Pero uno tiene que ir aprendiendo por qué me caí, qué pasó. Y lo primero que me di cuenta en la primera entrevista es que tú no puedes levantarte y ir mañana tengo una entrevista. Te acuestas, te levantas y vas a la entrevista. No, uno tiene que prepararse para la entrevista. Uno tiene que saber a qué empresa va, qué hace la empresa, en qué rubro está la empresa. ¿Me entiendes? Sí, es así. Forma parte del proceso. Entonces yo eso no lo tenía claro, pero me sirvió. Me sirvió la primera entrevista que hice, que ya la primera entrevista que había hecho fue estando todavía con Willy, con lo de la agencia. Recuerdo que una vez me postulé, me llamaron, y ahí me sirvió, ya yo venía con eso. Y entonces cuando yo me voy a vivir con mi hermana, lo que me pongo es a prepararme para hacer muchas entrevistas. ¿Entiendes? Empiezo a prepararme, empiezo a pasar algunos cursos, descubrí lo que es la formación online, que en Cuba no es que yo no lo supiera, porque en la UCI hay formación online, pero es una formación online para la UCI. Yo acá descubrí Udemy, que tú compras tu curso, pasas tu curso, Platzi, que pagas tu suscripción y te puedes superar en un montón de cosas. Cosas que también nosotros habíamos hecho con el tema Sí, de marketing y todo eso. Compramos cursos y a partir de ahí yo empecé a entender que todo ese proceso de educación online existe y funciona. Y depende de uno. Y bueno, nada, yo me creé una ruta y a partir de ahí o sea, me basé en eso, empecé a estudiar, empecé a comprar algunos cursos de lo que yo quería, de lo que pedía en mercado en ese momento. Y bueno, la realidad es que de lo que hacía en Cuba, que trabajaba en una empresa de tecnología en Cuba, de lo que hacía en Cuba, lo que hago hoy, ha cambiado todo. Me sirvió la experiencia que traía, obvio, de cosas que sí, desde la universidad. Obvio, hay un montón de cosas que sirven, pero la realidad es que lo que hago a día de hoy, la gran mayoría de las cosas, las he aprendido acá en Uruguay y ha sido parte de mi proceso, de que me he ido superando entiendo. constantemente.